5 datos por los que será recordado el Papa Francisco. A lo largo de la historia, cada papa ha dejado una huella, algunos por su teología, otros por sus reformas, otros por sus silencios, pero pocos han conmovido al mundo como él. Francisco no solo cambió el estilo papal, cambió el alma del papado. Desde el primer instante, con su nombre, su gesto, su mirada, supimos que no venía a mandar, sino a servir, que no venía a imponerse, sino a escuchar. En este recorrido íntimo y profundo, recordaremos los 5 rasgos que marcarán su legado para siempre, no como una biografía más, sino como un testimonio vivo, de un hombre que se atrevió a ser diferente, y que, desde el fin del mundo, tocó el corazón de millones. 1. El Papa del fin del mundo nadie lo esperaba. Ningún pronóstico lo había señalado. Y sin embargo, aquella tarde del 13 de marzo de 2013, una multitud reunida bajo la lluvia en la plaza de San Pedro, escuchó un nombre que nunca antes había resonado desde el balcón papal: Francisco. Y entonces apareció él. Un hombre de semblante sencillo, de mirada mansa, de voz contenida por la sorpresa. Solo dijo unas palabras, y con ellas, el mundo entero sintió algo diferente. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar al obispo de Roma casi al fin del mundo. Y sí, Jorge Mario Bergoglio venía del fin del mundo, de Buenos Aires, Argentina, de las villas miserias, de los trenes atestados de obreros, del olor a café y pan en las esquinas humildes de la gran ciudad. Era la primera vez que un papa nacía fuera de Europa en más de 1000 años. Y no solo eso, era el primer papa latinoamericano, el primer jesuita y el primero en la historia en llamarse Francisco, en honor al pobre de Asís. Nada de eso fue casualidad. La elección del nombre fue un acto profético. Francisco de Asís fue el santo que dejó toda riqueza para vivir entre los pobres, para abrazar a los leprosos, para hablarle a las aves y dormir sobre la tierra. Un santo de paz, de humildad, de entrega radical. Al adoptar ese nombre, el nuevo papa estaba trazando el mapa de su pontificado, una iglesia que saliera de sus palacios para caminar descalza entre el barro de los pueblos. Una iglesia que no esperara en los templos, sino que saliera a buscar a las almas en las periferias del mundo. Y así lo hizo. Francisco rechazó vivir en el apartamento pontificio. Prefirió una habitación sencilla en la Casa Santa Marta. Renunció al trono dorado, a los zapatos rojos, a las vestiduras majestuosas. Usó un anillo de plata. Viajó en autos pequeños. Se presentó como el obispo de Roma, nunca como un príncipe. Porque él sabía que la verdadera autoridad no está en los títulos, sino en el servicio. Pero su revolución no era solo simbólica. Bergoglio traía consigo la espiritualidad ignaciana, el corazón misionero de los jesuitas. Un fuego interior que arde en silencio, que escucha más de lo que habla, y que se lanza a las fronteras del dolor humano sin miedo ni concesiones. Desde el primer día, habló con fuerza contra la pobreza estructural, contra la idolatría del dinero, contra una iglesia encerrada en sí misma. Pidió una iglesia en salida, una iglesia que no se enrosque en debates internos, sino que camine con el pueblo. Su elección como papa representó mucho más que un cambio de geografía. Fue una señal espiritual para el mundo entero. Un gesto del Espíritu Santo que parecía decir: la fe ya no está en el centro de los imperios. Está brotando en el sur, en la periferia, en aquellos lugares que siempre fueron mirados como los últimos. Y entonces, el fin del mundo se convirtió en el centro del mundo. Francisco es la prueba viviente de que Dios sigue escribiendo la historia con líneas inesperadas. Un hijo de inmigrantes italianos que recorrió los pasillos de hospitales pobres, que tomó mate con los ancianos de su barrio, que caminó los pasillos del metro entre los trabajadores. Ese hombre llegó a ocupar el lugar más alto de la iglesia. Pero no para dominar, sino para arrodillarse. Y por eso será recordado eternamente como el Papa del fin del mundo. Porque desde ese extremo del mapa, trajo una fe más humana, más cercana, más encarnada. Porque su voz nos recordó que Dios no habita solo en los altares de mármol, sino también en los andenes, en las villas, en las lágrimas silenciosas de los descartados. Porque su llegada no fue solo un cambio de nombre, fue un llamado profético a volver al Evangelio puro, ese que se escribe no con tinta, sino con compasión viva. 2. Un pontífice de los pobres y los descartados.
Desde el inicio de su pontificado, Francisco no solo habló de los pobres, vivió como uno de ellos. Y no fue un gesto simbólico, fue una convicción profunda, un llamado que ardía en sus entrañas. Mientras muchos esperaban un líder doctrinal, rígido o diplomático, apareció un pastor que abrazaba a los mendigos, que comía con los presos, que besaba las llagas de los enfermos y se detenía ante los migrantes como quien se detiene ante Cristo mismo, porque para él, el rostro de Jesús está en los que lloran, y no en los que gobiernan. Y en cada acto, en cada palabra, nos recordó que los olvidados del mundo son los predilectos de Dios. Francisco convirtió el término descartados en parte del lenguaje de la Iglesia. Habló de una cultura que desecha a los ancianos, que olvida a los niños sin patria, que pisa a los trabajadores, que condena al silencio a los que sufren. Y entonces, en medio de esa cultura de indiferencia, él alzó la voz como un eco del Evangelio: quiero una iglesia pobre y para los pobres. Y no era solo un discurso, era su vida entera. Cuando visitó un campo de refugiados, no fue como un visitante extranjero, fue como un hermano. Se quitó la sotana de pontífice y escuchó a los perseguidos. Les dio su tiempo, su consuelo, su abrazo. Cuando lavó los pies de jóvenes encarcelados, hombres y mujeres, cristianos y musulmanes, creyentes y no creyentes, rompió barreras que llevaban siglos en pie. No lo hizo por espectáculo. Lo hizo porque entendía que el poder más grande que existe es el de arrodillarse ante el dolor ajeno. En sus viajes apostólicos evitaba las élites. Visitó barriadas, hospitales de campaña, zonas devastadas por el hambre o por la guerra. No buscaba aplausos, sino almas heridas. Y en Roma transformó el Vaticano en un lugar más humano. Instaló duchas para personas sin hogar. Abrió comedores gratuitos. Ordenó que se brindara asistencia médica a los más vulnerables en plena plaza de San Pedro. El Papa Francisco no solo predicó sobre la misericordia, la encarnó. Y con eso nos enseñó algo revolucionario: que la santidad no está en los altares dorados, sino en las manos sucias que ayudan a un hermano. Que el verdadero cristianismo no se vive desde los balcones, sino desde la calle, entre los que nadie mira. Él no transformó la iglesia con grandes reformas teológicas. La transformó con algo más potente, con gestos, con silencios, con presencia. Y por eso será recordado por generaciones como el Papa de los pobres. El que no solo habló del reino de Dios, sino que lo sembró donde nadie esperaba encontrarlo. El que no buscó un lugar en la historia, sino en los corazones rotos. El que entendió que una iglesia sin los pobres no es la iglesia de Cristo. 3. Reformador de una iglesia herida. Cuando Francisco fue elegido papa, la Iglesia Católica arrastraba heridas profundas. Heridas internas, heridas antiguas, heridas abiertas que sangraban en silencio. Los escándalos de abuso, la corrupción financiera, las luchas de poder dentro del Vaticano. El cuerpo de Cristo estaba golpeado, dividido, fracturado por dentro. Y a los ojos del mundo, muchos ya no veían una institución sagrada, sino una estructura fría, alejada de la verdad y del pueblo. Entonces llegó Él, no con una vara de hierro, ni con discursos altisonantes, sino con un corazón herido como el de la Iglesia. Un hombre que conocía el dolor, que entendía el silencio de las víctimas, y que tenía la valentía de mirar de frente la herida más profunda: la pérdida de confianza. Francisco no tapó el sol con un dedo. No maquilló la enfermedad, no se refugió en la diplomacia. En lugar de eso, pidió perdón. Y lo hizo no solo con palabras, sino con lágrimas. Recibió a víctimas de abuso sexual en su residencia. Les escuchó, les abrazó, y con voz quebrada dijo ante el mundo que la Iglesia había fallado. Fue el primer papa en llamar a los pecados por su nombre: crímenes, vergüenza, maldad disfrazada de santidad. Y declaró que ningún encubrimiento sería tolerado. Ordenó reformas. Expulsó clérigos. Abrió causas judiciales. Y aunque los vientos en contra fueron muchos, él no retrocedió. Pero la purificación no terminó allí. Sabía que para sanar a la Iglesia no bastaba con limpiar lo externo. Había que tocar el corazón del sistema. Y por eso reformó la curia romana, el gobierno central de la Iglesia, buscando simplicidad, transparencia y servicio real. Redujo el poder de las oficinas más influyentes. Fusionó dicasterios,
Promovió la participación de laicos y mujeres en altos cargos y pidió que los funcionarios dejaran de actuar como príncipes de la Iglesia para volver a ser servidores del Evangelio. También enfrentó los rincones oscuros del dinero eclesiástico, auditorías, despidos, investigaciones internas. Francisco sabía que el Evangelio no puede convivir con la codicia, y en medio de todo esto, muchos lo criticaron. Algunos dentro de la propia Iglesia le acusaron de dividir, de confundir, de ser demasiado blando, pero él, con el mismo tono firme y sereno, respondía: la reforma no es cosmética, es conversión, y la conversión siempre duele. No quiso una iglesia de apariencia perfecta, sino una iglesia herida que se atreva a sanar desde la verdad. Y por eso, será recordado como el reformador silencioso, el hombre que no impuso su poder, sino que sembró con paciencia, que no buscó destruir estructuras sino purificarlas desde adentro, que entendió que antes de cambiar el mundo, la iglesia debía primero mirarse al espejo y volver a ser testimonio vivo de Cristo. No todo lo logró, no todo pudo cambiarse, pero dejó encendida una llama que ya no podrá apagarse, la certeza de que la iglesia no es perfecta pero es amada por Dios, y que su renovación no vendrá de palacios, sino del coraje de ser humilde. 4. Profeta del cuidado de la casa común. En un mundo que avanza a pasos acelerados hacia la destrucción ambiental, donde los bosques arden, los mares se llenan de plástico y los pobres sufren las consecuencias del lujo de otros, una voz inesperada se alzó desde Roma. Y no fue la de un científico, ni la de un activista, fue la del Papa. Francisco rompió el silencio de siglos con una sola encíclica que estremeció al planeta: Laudato Si, un canto de dolor, una súplica por la vida, un grito que recordaba a la humanidad que la tierra es un don, no una propiedad, que la creación es un reflejo del Creador, y que su destrucción es una herida directa al rostro de Dios. En ese documento, profundo, poético, urgente, Francisco unió ciencia y fe, espiritualidad y ecología, oración y compromiso. Fue la primera vez que un papa habló con tanta claridad del cambio climático, de la contaminación, del consumo desmedido, de las economías que matan. Y no habló solo a los católicos, habló a toda la familia humana. Dijo: esta casa común nos acoge con belleza, pero está llena de heridas. Y entonces, el mundo se detuvo a escuchar. Lo llamaron el Papa Verde, el líder espiritual que se atrevía a confrontar a los poderosos, el que miró a los ojos a las corporaciones, a los gobiernos, a los indiferentes, y les recordó que no hay futuro si matamos la raíz de la vida. Pero Francisco no se quedó en los diagnósticos. Llamó a una conversión ecológica, pidió un nuevo estilo de vida, una nueva forma de mirar al mundo. No desde el deseo de posesión, sino desde el asombro. No desde el consumo, sino desde el agradecimiento, porque para él la ecología no es una ideología. Es espiritualidad vivida. Es ver a Dios en el río, en la montaña, en el hermano árbol, en la hermana ave. Es entender que cada criatura tiene un lugar en el corazón del Creador. Y que cuando destruimos la creación, también destruimos parte de nosotros. Francisco denunció lo que muchos callaban, que los más afectados por la crisis ambiental no son los ricos, sino los pobres, las comunidades indígenas, los niños desnutridos, los refugiados climáticos, aquellos que nada hicieron para causar el desastre, pero que pagan el precio más alto. Por eso, su mensaje fue tan revolucionario, porque unió la justicia social con el cuidado del planeta, porque no pidió solo reciclar, sino cambiar de corazón. Y por eso será recordado como el profeta de la casa común, el Papa que vio la creación como un sacramento, que llamó a todos, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, a mirar el cielo con gratitud y la tierra con responsabilidad. No fue un ambientalista más, fue un pastor que entendió que si no cuidamos la tierra, tampoco podremos cuidar al ser humano. Y que sin un aire limpio, sin agua pura, sin un suelo fecundo, la vida espiritual también se marchita. Su voz resuena hoy con más urgencia que nunca. Todo está conectado. Y con esa certeza, nos enseñó que cuidar el planeta es también cuidar el alma. 5. Mensajero de paz en un mundo fragmentado. Vivimos tiempos de muros, muros físicos y muros invisibles,
muros que separan a pueblos enteros, que dividen religiones, que enfrentan ideologías, que rompen familias, culturas, corazones. Y en medio de este mundo herido por el odio, por la guerra, por la polarización y el miedo, el Papa Francisco eligió ser un constructor de puentes. No usó armas. No se sentó en tronos. No impuso su fe. Usó algo más poderoso: la misericordia, el encuentro, el abrazo al diferente. Desde el inicio de su pontificado, mostró que la paz no es solo un sueño, sino una tarea diaria. Una tarea que comienza en el diálogo. Francisco tendió la mano al Islam, al judaísmo, al budismo, a los no creyentes, a quienes piensan distinto. Visitó sinagogas, oró en mezquitas, se reunió con líderes de todo el mundo. Y no lo hizo desde la superioridad, sino desde la fraternidad. Desde esa convicción evangélica de que todos somos hijos de un mismo Dios, aunque lo llamemos de formas distintas. En 2019, firmó un documento histórico junto al gran imán de Al-Azhar, la Declaración sobre la Fraternidad Humana, un llamado al mundo entero a rechazar la violencia en nombre de Dios, un compromiso por la convivencia, por el respeto mutuo, por la defensa de la dignidad humana. Ese acto no fue solo un gesto diplomático, fue una profecía en medio del caos. Y no se detuvo allí. Francisco viajó a tierras devastadas por la guerra, como Irak, abrazando a cristianos perseguidos y a musulmanes heridos por décadas de conflicto. Fue el primer papa en pisar suelo iraquí. En un escenario donde muchos habían perdido la fe en la paz, él sembró esperanza con su sola presencia. También levantó la voz ante los conflictos de Ucrania, Siria, Venezuela, Myanmar. No tomó bandos. Tomó partido por las víctimas, por los niños sin escuela, por las madres sin hogar, por los ancianos abandonados, por cada ser humano que sufre en nombre del poder, del dinero o de la religión mal usada. Y en sus discursos siempre había una palabra que se repetía como un martillo de conciencia: fraternidad, fraternidad, fraternidad. Francisco nos recordó que el otro no es un enemigo, sino un hermano. Que la paz no se construye con tratados, sino con corazones que se abren. Que la unidad no se logra anulando las diferencias, sino abrazándolas. Y por eso será recordado como el mensajero de paz en un mundo fragmentado. No por haber eliminado las guerras, sino por haber creído, a pesar de todo, que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón puede romper cadenas, y que la ternura tiene el poder de desarmar al más duro de los corazones. Francisco caminó entre escombros, entre fuegos, entre lenguas opuestas y religiones en tensión, y donde muchos veían barreras, él construyó puentes, porque entendió que la verdadera fuerza de un líder espiritual no está en conquistar territorios, sino en sanar almas, y que en un mundo dividido, el mayor acto de fe es creer todavía en la unidad. Cuando la historia hable de Francisco, no lo recordará por sus coronas, porque no las usó, ni por su poder, porque lo despreció, ni por sus títulos, porque prefirió llamarse simplemente obispo de Roma. Será recordado por algo más profundo, por haber encarnado el Evangelio con sus gestos, por haber devuelto a la Iglesia su rostro humano, por haber llevado la fe a los márgenes, la esperanza a los cansados, y la ternura a un mundo que había olvidado cómo amar. Francisco vino del fin del mundo, pero su voz resonó en cada rincón del alma humana. Fue el Papa de los pobres, el pastor de los heridos, el reformador de lo imposible, el profeta de la tierra, y el sembrador de paz en un planeta fragmentado por el odio. No necesitó un ejército, ni un palacio, ni discursos grandilocuentes. Le bastó una silla de ruedas para visitar a los olvidados, una sonrisa para consolar al abatido, y un corazón humilde para escuchar incluso al que le criticaba. Así fue Francisco. Una contradicción para el mundo, un escándalo para los soberbios, pero un bálsamo para los que aún creen en el poder del amor verdadero. Y cuando el humo del tiempo se disipe, cuando los nombres caigan en el olvido, cuando la historia siga su curso, habrá una figura que seguirá de pie, no por su grandeza, sino por su pequeñez, no por su dominio, sino por su servicio, no por haber cambiado el mundo, sino por haber cambiado corazones, porque él no solo fue el Papa de su tiempo, fue el Papa de la esperanza, y la esperanza nunca pasa de moda. Le bastó una silla de ruedas para visitar a los olvidados,
una sonrisa para consolar al abatido y un corazón humilde para escuchar incluso al que le criticaba. Así fue Francisco, una contradicción para el mundo, un escándalo para los soberbios, pero un bálsamo para los que aún creen en el poder del amor verdadero. Y cuando el humo del tiempo se disipe, cuando los nombres caigan en el olvido, cuando la historia siga su curso, habrá una figura que seguirá de pie, no por su grandeza, sino por su pequeñez, no por su dominio, sino por su servicio, no por haber cambiado el mundo, sino por haber cambiado corazones, porque él no solo fue el Papa de su tiempo, fue el Papa de la esperanza, y la esperanza nunca pasa de moda.